¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Entredichos, que en esta ocasión no tiene un invitado, sino tiene tres. Se trata de Marta Bárcena, una mujer que nos ha representado diplomáticamente en Turquía, Dinamarca y recientemente en Estados Unidos, que también nos ha representado en distintos organismos multilaterales y actualmente es embajadora eminente en retiro. También nos acompaña Raúl Benítez Manau. Él es profesor investigador de la Universidad Nacional con título licenciado en Sociología, maestro en Economía y Política Internacional y doctor en Estudios Latinoamericanos, especialista en defensa, relaciones cívico-militares y relación entre seguridad nacional y crimen organizado en México y en Estados Unidos. También está con nosotros Carlos Heredia, economista e internacionalista. Él fue fundador y vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, director de la División de Estudios Internacionales en el CIDE, coordinador del programa de estudios de Estados Unidos en el CIDE, donde actualmente se desempeña. A los tres les doy la más cordial bienvenida. Un gusto, René. Un gusto, René, estar aquí, no solo contigo, sino con estos colegas tan queridos y admirados. Muy bien. Bueno, como usted sabe, el día de hoy se cumplió el primer año del gobierno de Donald Trump y para el caso de la relación bilateral se cumplió en medio de una tensión creciente. Apenas el fin de semana pasado vimos un comunicado de la Agencia de Aviación Civil Federal de los Estados Unidos llamando a tener precauciones por operaciones militares, tanto ya no solo en el lado Caribe, sino también en el lado Pacífico de nuestros océanos. Me arranco contigo. ¿Cuál es la valoración que haces de esta situación? ¿Bastan los telefonemas? Yo creo que habían bastado hasta hace poco como una estrategia para evitar, digamos, una escena tipo visita a Zelensky a la Casa Blanca y de impugnación pública. Entonces, la estrategia de los telefonemas evitó esa posible rispidez de una visita, pero creo que el modelo se está agotando, René. Y creo que el modelo se está agotando por diversas razones. Una razón primera es que yo creo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum empezó con una mala evaluación del segundo periodo de Donald Trump. ¿A qué me refiero con esto? A que creían en sectores de Morena y del gobierno que los republicanos y que Trump no era intervencionista, que los intervencionistas eran los demócratas por temas de democracia y derechos humanos, lo cual significaba una poca comprensión de lo que es Estados Unidos y de su política, porque los republicanos son también muy intervencionistas, ¿no? y pueden ser todavía más violentos en las intervenciones o con el uso de la fuerza. Y segundo, porque pensaron que Trump 2.0, por llamarle así, sería igual que Trump 1.0, y no es así. La composición misma del gabinete fue diferente, se orientó más de Nueva York hacia Florida, a tener menos líderes o personas con personalidad independiente. Son, como dicen en inglés, there are no leaders, there are staffers. O sea, no hay líderes al frente de varias secretarías, sino burócratas. Burócratas que le deben toda su carrera a Trump y que entonces no están dispuestos a contradecirlo en ningún sentido. Entonces, al evaluar que Trump 2.0 iba a ser lo mismo que Trump 1.0 y que el expresidente López Obrador se había podido entender con él y que se iban a poder entender con él en los mismos términos, creo que fue un error de diagnóstico. Entonces, también es cierto que Trump 2.0 está cambiando, está poniendo de cabeza todas los supuestos y los marcos de referencia que los diplomáticos habíamos tenido y en los cuales habíamos funcionado durante muchos años. Entonces, creo que hubo errores de partida, creo que la estrategia de los telefonemas funcionó en un principio, pero se está agotando y creo que estamos en un momento, por todas estas razones que he listado, de muy delicado,
de que requiere un diagnóstico preciso, mucho valor y sobre todo ir y estar más presente en la opinión pública de Estados Unidos sin miedo. Muy bien. Raúl, yo te he escuchado decir, los telefonemas yo creo que cumplieron su función. Me parece que la mandataria tuvo el temple para sostenerlos y cuidar la investidura presidencial para evitar justamente la escena que vimos con Zelensky. Pero de pronto es una información muy general que a veces no permite valorar cuál es el grado de la relación, el estado de la relación. ¿Cuál es tu impresión de los telefonemas? Mira, los telefonemas obviamente sustituyen, como dice la embajadora, las entrevistas personales. Y el gobierno de México había sido muy discreto en no tener casi entrevistas personalizadas entre mandatarios desde el gobierno de López Obrador, y la presidenta tampoco ha hecho mucho esfuerzo por juntarse con Trump en términos personales. Y lo que hay es un enfrentamiento entre una doctrina de política exterior soberanista, que la presidenta la invoca todas las mañaneras, que es una doctrina del siglo XX, para la época de la Guerra Fría y para la época del presidente Echeverría, vamos a decir así, porque eso fue cambiando. Y esa doctrina se enfrenta a una política realista que no tiene doctrina soberanista. Estados Unidos nunca ha tenido una doctrina soberanista de política exterior, y menos que se base en el derecho internacional. Entonces, Trump lo está diciendo con todas sus palabras. Incluso él no sabe qué es el derecho internacional, él tiene su propia moral en el derecho internacional. Entonces, es muy distante esta postura de principios a una postura hiperrealista y aislacionista de sus propios intereses. Tan aislacionista y realista que está con sus vecinos, pues casi diciéndole: si no te gusto yo, adiós. Y Canadá también se la está tomando muy en serio, y Canadá, afortunadamente para ellos, tienen mucho más mecanismos de defensa y no tienen reclamos de Estados Unidos. En Canadá no hay reclamo de migración, no hay reclamo de narcotráfico, etcétera, ¿no? Y tienen un primer ministro que es uno de los mejores economistas del mundo. Entonces, Canadá dice tranquilamente: me voy con China. Y entonces Estados Unidos se pone así y dice: ah, caray, ahora ya se nos está yendo carne por tantas ofensas que le ha hecho Estados Unidos a Canadá. Y de Canadá se pasó él a Groenlandia, y Groenlandia, Canadá no ha dicho nada, pero es el principal interesado, porque es frontera con Groenlandia y comparten la misma responsabilidad de defensa y seguridad del territorio de Estados Unidos. Entonces, México no comparte esas cosas. México no es, para la defensa de Estados Unidos, estratégica ante misiles nucleares de la Unión Soviética, lo que era antes Rusia, ahora China, etcétera. No tiene México nada que hacer. No tiene ninguna estructura de esas. Pero le preocupa la otra guerra a Trump, la guerra del narcotráfico, la guerra que mata sin balas, la guerra que mata con drogas, y eso tiene atravesado al gobierno mexicano porque no sabe qué hacer. Ahora, si no vale una política principista o una diplomacia principista, ¿cuál sería la diplomacia pragmática? Porque los telefonemas nos han salvado, han postergado las amenazas, pero no las han disuelto. A ver, René, yo creo que primero hay que dejar sentada un mensaje muy temprano, al inicio del segundo mandato del presidente Trump. El 1 de febrero, él emite una orden ejecutiva que dice literalmente: hay alianzas intolerables del crimen organizado con el gobierno de México. No dice con el anterior gobierno de México, dice con el actual gobierno de México. Entonces, a partir de allí, creo, volviendo a tu pregunta, si son suficientes las llamadas telefónicas, se plantea otra pregunta. ¿Es suficiente la entrega de capos del narcotráfico para el gobierno de Trump? ¿O vamos a llegar a un momento en donde diga: qué bueno que me mandaste a todos esos 55 capos, pero ahora yo necesito que lleguemos a quienes protagonizan desde la política esas alianzas imperdonables, intolerables con el crimen organizado? Y ahí la presidenta ha marcado dos líneas rojas que vamos a ver hasta dónde se sostienen y cuánto tiempo aguantan, que son: la primera,
no voy a permitir que entren tropas estadounidenses, no voy a permitir botas en el terreno y no voy a ceder en esta presión permanente del presidente Trump de vamos a hacerlo juntos. Bueno, eso es el anuncio verbal. Lo que ocurre en el terreno lo estaremos viendo. Y la segunda es, te puedo seguir entregando capos, pero no voy a llegar a un punto en donde te entregue narcopolíticos, porque eso significa, si te los entrego, es una ruptura con mi antecesor. Y si no te los entrego, es un conflicto permanente. Entonces, ¿cuál es la posición pragmática? Yo creo que las llamadas dieron hasta el punto de decir, voy a mantener un lenguaje dual con mis fieles, con mis partidarios, con los mexicanos en general, voy a defender retóricamente la soberanía, pero voy a ir haciendo acuerdos puntuales, concesiones a lo largo de la ruta. Creo que estamos ahora en un momento crítico precisamente por esas dos líneas rojas. Esto que señala Carlos, hay el telefonema, al parecer se diluye momentáneamente la amenaza, pero luego viene el telefonema del canciller de la Fuente con el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, y dice que el progreso gradual es inaceptable, que quieren resultados concretos y tangibles. ¿Es que esos resultados concretos y tangibles son los que relacionan al crimen con la política? Puede ser, porque mira, la verdad es que no sabemos qué entiende Estados Unidos por resultados concretos y tangibles. Y me remito a mi experiencia como embajadora de México ante Estados Unidos durante la primera administración Trump, cuando el tema no era seguridad y narcos, sino el tema era migración. Y entonces nos decían, es que queremos resultados concretos. ¿Cuáles son sus números? ¿Qué quieren? ¿Cuál es la métrica? ¿Cuál es la métrica? Porque, a ver, ya hemos disminuido la migración en 20%, ¿qué es lo que quieren? Y entonces me decían de repente, migración cero. Yo francamente me reía en la mesa de negociación, porque yo les decía, a ver, migración cero no ha habido en ninguna parte del mundo, en ninguna etapa de la historia del mundo. La migración es inherente a la humanidad. Sí podemos disminuir la migración y sobre todo concentrarnos en combatir el tráfico ilícito de personas, que es diferente a la trata, y eso sí es lo que podemos hacer porque es parte del crimen organizado. Yo creo que ahora la presidenta tiene el mismo reto. ¿Cuáles son los resultados tangibles y concretos? Podemos deducir que sean los que menciona Carlos, esencialmente, que es, déjenos hacer operaciones conjuntas, como por otro lado se han hecho durante muchos años, sobre todo con la presencia de la DEA. Se han hecho. Claro que se han hecho. Claro que se han hecho. La DEA, y ahí están las fotografías, estaba presente en la primera detención de Ovidio. La DEA estuvo cuando se asesinó a este hombre de los Arellano Félix. En Cuernavaca, dices. En Cuernavaca. O sea, no es algo que no se haya hecho. Que sea bueno o no, esa es otra discusión, y que sea lo correcto o no. Ahora no sabemos si quieren la presencia de la DEA, si quieren la presencia de la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, del Ministerio de Guerra, ahora de la Secretaría de Guerra, o si quieren la presencia de la CIA. La CIA siempre ha sido una fuente de información para las autoridades mexicanas. O sea, el intercambio de inteligencia y de información siempre ha estado ahí. Que se sepa cuál es, pues no se puede saber porque es justamente un intercambio de inteligencia. Y segundo, porque sí está la presidenta ante este dilema de que es evidente que esa expansión del crimen organizado estuvo y está ligada a estructuras políticas. A estructuras políticas que tiene que afectar tarde o temprano. Yo no sé si la ruptura, como dice Carlos, sería con su antecesor. Yo creo que sería el fin de Morena, más bien. Porque ¿quién va a creer en un Morena con ética y sin corrupción si hay detención de políticos
ligados, gobernadores ligados a Morena. Perdón, yo creo pero que ese es el gran dilema. políticos vinculados al narcotráfico. Y desde antes, Ahí sí ha habido, somos desde plurales, antes, digo, claro. en términos. Ahora, hay, Raúl, algo que a mí me llama la atención. Siento que, reconociendo la capacidad que ha tenido la presidenta de contener, no veo yo una estrategia. Y en el contraste veo publicada la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, pero no veo la estrategia de seguridad nacional de México. Es decir, no hay una estrategia. ¿Cómo la ves desde la Ni la vas a ver porque es reactiva. Es de respuesta a acontecimientos. Entonces, el tema es que México solo responde a cómo viene la marejada de los ataques en ocasiones, los alabanzas en otras ocasiones de Estados Unidos. Pero aquí el dilema es que en la presidencia y en el gobierno mexicano no han captado cuál es la doctrina hacia México de seguridad, que se basa en 3 pilares y el gobierno solo acepta uno. Los 3 pilares son la acción militar contra el narcotráfico, es una de ellas. La otra es el combate a la narcopolítica que facilita logísticamente las actividades de narcotráfico en el terreno, en los estados donde hay más, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California, etcétera, y un largo etcétera. Y los narcopolíticos, los narcoempresarios. Estados Unidos ya mandó el indicador de 3 bancos, o sea, 2 bancos y una casa de bolsa, se los tronó y tronaron. Eso fue un mensaje, no se fue sobre bancos grandes, porque podía afectar el sistema bancario mexicano y el sistema de pagos de muchísimas empresas. Pero les dijo, yo quiero narcoempresarios, yo quiero narcopolíticos, y no solo que lo que tú me hagas es matar sicarios. La Sedena y la Marina están saturados de combatir el crimen organizado en el terreno, en la parte militar, que combaten sicarios. Entonces, pero eso no es todo el narcotráfico, es lo que está diciendo la embajadora y Carlos. Es un conglomerado de narcopolíticos y de narcoempresarios. Por ejemplo, cuando en la última captura del Chapo Guzmán, él andaba en una camioneta Mercedes-Benz que valía 5 millones de pesos, blindada, mandada a hacer por una agencia Mercedes-Benz en Culiacán. Alguien persiguió al empresario que compró eso porque no la compró él. Los narcotraficantes no tienen dinero a su nombre. Se la compró un amigo. Un narcoempresario amigo. ¿Alguien lo persiguió? ¿Alguien vio la factura? Nunca. Bueno, yo supongo que hay que ser muy audaz para comprarle al Chapo Guzmán una camioneta de 5 millones de dólares. Pues nadie los persigue. Entonces, eso es lo que está diciendo Estados Unidos. Ahora quiero el paquete completo, porque ellos tienen una guerra tridimensional. El dinero de los políticos, el dinero de los empresarios y la forma militar de combate frontal. México no, México es solo combate frontal, por eso no se avanza, porque lo que combate el ejército y la marina en el terreno, pues te lo neutralizan los políticos. Ahora, Carlos, cuando tú señalas que hay un discurso hacia adentro y un discurso hacia afuera, estamos hablando de un doble discurso. Pero si en efecto, como dice la embajadora, no hay una métrica, yo puedo estar haciendo concesiones, pero sin certeza de si tendré que hacer luego otras mayores. ¿Cómo actuar? Mira, a ver, efectivamente no hay una métrica, porque llegar a 0 inmigración irregular pues no se puede. El presidente Trump en distintas ocasiones, digamos, como dijo la embajadora Marta Bárcena, ha palomeado la parte migratoria porque descendió 90% el flujo de quienes deseaban cruzar a territorio estadounidense sin papeles. Y también palomeó en buena medida lo del fentanilo porque también cayó. O sea, digamos, la métrica nada más la sabe él y en realidad depende, como decía Raúl, de su estado de ánimo, de lo que leyó en la última ocasión o de lo que le dijeron. En fin, él va moviendo. Son como blancos móviles. Es muy complicado. Muy complicado. Pero, regresando a tu primera pregunta, René, ¿cuál es la posición pragmática? Creo que la presidenta empezó jugando bien las cosas en el sentido de decir, Trump, si en algún lugar tiene varios tipos de contención, es en la política interna estadounidense. Sea porque de repente el Poder Judicial
y específicamente la Corte, donde tiene una correlación de fuerzas favorable, pero no tiene una incondicionalidad. De repente le pueden decir, oye, esos aranceles que impusiste no van. Le pueden decir eso, ¿no? Y pues faltan 10 meses para la elección de mitad de periodo, y hay que recordar que en realidad es muy cierta la frase de que en Estados Unidos toda la política es local. Entonces, ¿qué puede contener a Donald Trump? Pues el resultado electoral de noviembre de 2026, si pierde sobre todo la Cámara de Representantes, y la posición pragmática, no solo de México, sino de otros países, es decir, vamos a aguantar, vamos a resistir, porque la verdadera prueba de fuego para Trump no viene por alguna contención en el ámbito global, porque ¿qué va a hacer Naciones Unidas? Y además, como decía Raúl, Rusia y China están diciendo, bueno, ya nos repartimos áreas de influencia, etcétera, sino la contención puede venir de manera interna, y eso sí, está multiplicando los frentes que ha abierto Trump adentro de Estados Unidos. Nada más veamos lo que ha ocurrido en Minneapolis en los últimos 10 días. En el fondo estamos hablando de una estrategia de alargar o de congelar el balón, de hacer tiempo, esperando tener el resultado de la elección intermedia y ver entonces qué Trump surge de ella. ¿Es una estrategia esa? Yo creo que sí es una estrategia. ¿A eso estamos jugando? Parecería que eso están jugando, una estrategia de contención y por otra parte estrategia de resistencia. Vamos a resistir, ¿no? Ahora, yo creo que puede cambiar las elecciones de medio término bastante el panorama, pero hay que entender que sí hay una percepción en Estados Unidos, más allá de Trump y aún en el Partido Demócrata, de que el problema del crimen organizado en México es muy grave. Digo, lo que hablábamos de la estrategia no creo que sea de este gobierno, es una visión ya. Es una visión ya. El estilo y la manera de enfrentarlo es diferente, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que tiene que reconocer, y lo he dicho y lo he escrito y lo repito, el gobierno de México, es reconocer públicamente que el crimen organizado es la principal amenaza a la seguridad nacional de México. Sí. Y es el crimen organizado no solo del tráfico de drogas, sino del tráfico ilícito de personas, de la extorsión, del derecho de piso. Ahorita puedes hablar con gente humilde de Veracruz que te dice, no pongo un negocio porque están matando a la gente que no paga el derecho de piso. Porque hace 5 meses la Guardia Nacional entró a Malinalco y a otros municipios del Estado de México porque cobraban extorsión a toda la venta de materiales de construcción. Y eso se va a agravar conforme haya más dura la lucha contra el tráfico de drogas. Y eso es a lo que se niega el gobierno, a reconocer que el crimen organizado es la mayor amenaza a la seguridad nacional de México. Porque dicho eso, tú puedes decir, bueno, esto es lo que yo voy a hacer y aquí necesito la cooperación internacional. Y no solo de los Estados Unidos, sino de otros países. Y doy un ejemplo. Cuando yo llegué de embajadora a los Estados Unidos, hay un lugar en Estados Unidos que se llama el National Targeting Center, el Centro de Objetivos Nacionales, que depende de la Secretaría de Seguridad Interior. En ese centro estaban acreditadas policías y gente de aduanas de 12 países, entre ellos México. Una de las mayores decomisos de cocaína en el puerto de Rotterdam se hizo gracias al intercambio de información que se hizo en ese centro entre Estados Unidos, los Países Bajos y México. Bueno, pues México unilateralmente retiró a todo su personal. O sea, literalmente nos quitamos el acceso a la información privilegiada que teníamos. ¿Por qué? ¿Por esta teoría soberanista? No, eso es entender la soberanía con un concepto del siglo XIX. Soberanía es igual a autarquía y eso ya no es
vigente en el siglo XXI. La soberanía en el siglo XXI se ejerce participando y cooperando con otros países. Y es reconociendo las amenazas que tienes internamente. No nada más diciendo no se metan conmigo porque yo voy a decidir lo que yo quiera. Muy bien. Si les parece, vamos a seguir conversando, pero vamos a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta con la embajadora eminente Marta Bárcena, con el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez Manau, y con el profesor del CIDE, Carlos Heredia. Raúl, pareciera ser que la plática se perfila a salir un poco del discurso soberanista y poner en práctica una política de cooperación, colaboración, frente a la propia incapacidad del Estado mexicano de garantizar derechos fundamentales como el derecho al trabajo, al libre tránsito, en fin. ¿No hay la capacidad por sí sola del Estado mexicano para resolver el problema? No. Mira, no, claro que no la hay. Y Estados Unidos tiene más instrumentos, no que tenga todos los instrumentos, pero tiene más instrumentos. A México le falta en primer lugar voluntad para hacer lo que dice la embajadora. Hay que limpiar el aparato del Estado. Es la única forma en cómo nos van a respetar los americanos. ¿Por qué respetan a Canadá? Porque no tiene los defectos del Estado que tiene México. O sea, a Carney lo respeta a todo el mundo, pero nadie le va a decir, eres un narco, estás corrompido, tu país es un nido de narcotraficantes, está invadido por el crimen organizado. Nada de eso le dicen. Entonces el señor Carney tiene un margen de maniobra impresionante porque tiene un país muy bien organizado, un buen Estado gobernando para sus ciudadanos y tiene una increíble política exterior, comercial y económica porque es un gran economista. Eso no sucede en México. Entonces, hay que limpiar el aparato del Estado mexicano y para limpiarlo necesitas de cooperación internacional y no solo de Estados Unidos. Ellos tienen el mejor servicio de inteligencia del mundo para esto. El IRS, la Internal Revenue Service, es el SAT americano. No es la CIA ni la DEA, todo el mundo cree que es la CIA y la DEA y eso, no, es el IRS. Ellos saben cuánto tú tienes en tu cuenta de banco y si se sale de los parámetros y hay una alarma de que tú depositaste $1 millón de pesos, de dólares o de libras, se enteran, ¿no? Así, ¿por qué? Tienen la información de todos los políticos, gobernadores, porque tienen una lista grandísima de personas altamente sensibles, económicas y políticas y militares. Entonces tienen la lista de gobernadores de para 30 años para atrás y sus familias, generales, coroneles, funcionarios públicos, etcétera, y saben quién anda moviendo qué. Porque cantidades de dinero más allá de lo normal ya no pueden ser no bancarizadas. Entonces, cuando te bancarizas, es eso. Bueno, tienen esa información. Entonces, si tú haces una cooperación con ellos y ellos ven que lo haces bien, pues te van a soltar más información. Si no haces nada contra los narcopolíticos y contra los narcoempresarios, no te van a estar soltando información, porque además tienen miedo que les alertes. Claro. Sobre todo a los narcopolíticos. Que filtres la información. Exacto. Entonces... Pero ahí entonces, Carlos, sí sería dable pensar en una suerte de política de cooperación, pero no solo bilateral, sino multilateral. Así es. Por supuesto. Y de hecho, bueno, hay otro rubro que no hemos mencionado aquí, que es el tráfico de armas, y el tema del huachicol fiscal. ¿Por qué lo menciono? Porque la embajadora ha señalado muy acertadamente que si el gobierno de México no reconoce que tiene que hacer eso por cumplimiento de sus propias leyes, por iniciativa propia, por hacer condiciones habitables en el territorio mexicano, entonces nos vamos a pasar en una defensa retórica de la soberanía que es solamente en una coartada para que continúe la impunidad. No voy a investigar a A, B o C porque tú me estás presionando a que yo lo haga. No, bueno, pero lo tienes que hacer por ti mismo. Y menciono el tema del huachicol fiscal, René, porque ese es un acto criminal, es un delito penal que se origina en territorio estadounidense.
es contrabando de combustible que sale de Estados Unidos y que declaran que es un aditivo, es un lubricante, es otra cosa. Y, desafortunadamente ocurrió en mi tierra, en Tampico, la operación más grande de huachicol fiscal que se ha detectado y que se atacó. Pero hubo hasta 9 autoridades mexicanas completamente pasivas. Entonces creo que efectivamente lo que toca en este momento es una cooperación, una colaboración, que tiene que ser de ida y vuelta también, ¿eh? O sea, sí, creo que el gobierno de México hace bien en recalcar aquellos rubros en donde Estados Unidos simplemente no se ocupa de las cosas. El tema de fentanilo es un tema de salud pública, el tema de armamento de armas que van a parar a manos del crimen organizado, también es un tema estadounidense. Y creo que la cooperación en distintos ámbitos puede ser una oportunidad para decir, bueno, aquí hay responsabilidades compartidas. Yo sé que eso no le importa mucho al señor Trump, pero digamos, en la actual oleada de presión que hay, vamos a hacer operaciones conjuntas, pero también vamos a hacer operaciones conjuntas respecto de lo que nos afecta a nosotros, que son los flujos que vienen de Estados Unidos, ¿no? De armamento y de dinero caliente. Entonces, creo que sí tendríamos que subrayar esos elementos de cooperación entre las distintas partes, y aunque parezca ingenuo o iluso, no hay que quitar el dedo del renglón de la responsabilidad compartida y de la reciprocidad. Dice que no hay, sin ignorar la ingenuidad. Es factible eso, digo. Trump pareciera decir, a ver, a mí no me vengas a decir qué es lo que vamos a hacer nosotros. A ver, sí, yo no veo ese espíritu por el otro lado. No, yo creo que sí se puede avanzar, René. Evidentemente, como lo ha escrito el día de hoy, Carlos, la decisión en política exterior, las decisiones últimas las está tomando Trump. Pero para llegar a la toma última de decisiones, hay mucha tela de dónde cortar en Estados Unidos. No hay un gobierno monolítico, ¿sí? Hay diferentes sectores que siempre están luchando por tener la última opinión de Trump, Yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Dentro del gobierno de los Estados Unidos y dentro del Ejecutivo y con el Congreso, con los gobernadores, porque lo que hay que hacer, y lo dice, es un concepto que usa mucho nuestro colega Jorge Schiavon, una diplomacia multinivel, ¿sí? Que hay que ir a diferentes niveles. Mi experiencia es que a nivel técnico, la burocracia estadounidense es muy buena. También es un cambio este gobierno de Trump con el anterior. El anterior gobierno de Trump tenía una burocracia mucho más preparada y eficiente que esta. Este gobierno de Trump es mucho más ideologizado que aún en su burocracia. Pero puedes trabajar con ellos, sí puedes tener intercambio de información. Claro que se puede avanzar también y tenemos muchas maneras de hacerlo. A ver, tienes la Embajada de México en Estados Unidos con todas sus secciones que cuando yo estaba allá, mi instrucción era, no los quiero ver en el escritorio todo el día. Los quiero ver hablando con sus colegas, a ver, viendo qué hay, dónde están, qué información necesitan, todo. Con los gobernadores, y tienes la red de consulados más grande de cualquier país del mundo en Estados Unidos. Ahora, si tienes un pésimo cónsul en Austin, pues ahí tienes los resultados de una relación con Texas inexistente. Si tienes un pésimo cónsul en Sacramento como ahorita, pues no puede tener un nivel de interlocución con Gavin Newsom, que te va a ayudar mucho. Se puede manejar eso. Y luego tenemos gente del Ejército y la Marina en el Comando Norte.
Teníamos a veces más de 200 personas del Ejército y la Marina entrenándose en Estados Unidos, con acceso a información y contactos. Tienes gente que en un centro de inteligencia en El Paso, que tiene acceso a información, y tenemos un muy buen cónsul general en El Paso. Y ahí es donde tienes que operar con instrucciones. Si desde México no se les dan instrucciones de decir, esta es la información, esta es la línea, quiero esto, pues entonces no va a funcionar. Ese es el error de centralizar también toda la política exterior nada más en la presidenta y las mañaneras. Claro. Estás teniendo un servicio exterior que tiene una capacidad de ser un Ferrari y lo usas como un bochito de los 60s. Wow. Ahora, en el marco de esta situación de seguridad, ya inició, yo creo que es la renegociación del tratado comercial con un ingrediente. Canadá se aproxima a China. ¿Crees tú, Raúl, que esto derive en un tratado bilateral no solo de carácter comercial? Sí, yo creo que Canadá, va a haber dos tratados, uno con Canadá y uno con México. Y el tratado no va a ser solo comercial. Estados Unidos, mira, desde los años 90 en el Pentágono están hablando que se necesitaba un tratado de defensa. Que si hay un tratado comercial muy fuerte, tiene que haber un acompañamiento en materia de defensa, y el ejército mexicano y en menor medida la Marina se negaban. La Marina empezó a cooperar con Estados Unidos muy intensamente desde el 2002-2003 y se creó el mejor servicio de inteligencia militar de México, que es la Unidad de Inteligencia Naval, con apoyo de Estados Unidos incondicional. El tema es que las dos instituciones en este momento son vulnerables. La Marina está muy vulnerable por el tema del huachicol fiscal, y ahora súmale el tema del tren transísmico. Lo construye y sale todo mal. Y el huachicol fiscal, ni se diga que es una responsabilidad de la Marina, y hay actos de corrupción con funcionarios de la Marina involucrados. Entre paréntesis, los marinos están enojadísimos, claro, porque por culpa de 10 nos están embarcando a la institución y la están destruyendo. Entonces dicen, la mayoría de los marinos somos profesionales, hacemos lo que nos dicen, etcétera, y el huachicol fiscal nos está hundiendo a todos. Y en el ejército hay unas doctrinas muy tradicionales de solo saben hacer operaciones contra el narcotráfico terrestres a la antigüita, con soldados, etcétera. No hay mucha inteligencia, no tenemos medios aéreos. En este momento los medios aéreos son mucho más importantes para todo eso que el desplazamiento de tropas de tierra. Estados Unidos nos está entrando por medios aéreos, porque el primer paso son los drones. Esos son de inteligencia, esos no te van a hacer daño físico. Pero están invadiendo de drones México. Tú no sabes si son drones de aficionados, si son drones de los narcotraficantes, que también los usan para espiar las bases militares, o si son drones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o de la DEA o de quien sea. En el mundo, después de que ya se ha prolongado la guerra de Ucrania, los drones se han vuelto una de las partes fundamentales de las armas de inteligencia, y eso se acompañaría con misiles. Eso es otra cosa. El misil es una cosa ofensiva. Si el dron te da inteligencia, pues el misil te la apunta. ¿Quiénes serían los blancos favoritos? Los laboratorios. Pero los narcotraficantes no son tontos. Si tú pones laboratorios en el campo, te los detectan rapidísimo y te los atacan y nadie se entera. Los tienen en Culiacán, en el centro. ¿Cómo los detectan? Y lo saben todos. Por calor. Pasan drones, detectores de calor, porque prenden las cocinas para hacer drogas sintéticas, fentanilo y metanfetaminas y todo esto. Y los detectan, saben dónde están, pero no se atreven a hacer una operación. Es un escudo humano porque no pueden hacer una operación urbana. Están en medio de una colonia donde viven muchas gentes de vecinos, y te equivocas tantito, le pones un arma un poquito más poderosa y se te arma una de San Quintín. Entonces, saben dónde están, perfectamente saben dónde están. Hay periodistas, por ejemplo, del periódico Wall Street Journal, que han entrado a los laboratorios y conversado con los responsables de los laboratorios en Culiacán, y ha habido reportajes de eso. Entonces, México no acepta la debilidad, no hay radares, entonces nadie sabe de quién son los drones. El otro día pasó un avión de la Fuerza Aérea no tripulado por el Golfo de California en el área internacional de navegación internacional, y entonces la presidenta Claudia Sheinbaum
dijo hoy en la mañana, no, es que navegó en aguas internacionales. Para México son aguas nacionales, para Estados Unidos son internacionales, porque la ley aérea y la ley naval son muy ambiguas. La ley terrestre es mucho más clara. Aquí empieza Estados Unidos y aquí empieza México. En el aire tú no sabes hasta dónde eres México, hasta dónde puede volar quien quiera. En el mar, México en México se basa en las 200 millas, que es un postulado tercermundista, y Estados Unidos las 12 millas. Entonces, claro, pueden navegar por todo el Golfo de California. Enfrente está Sonora y Sinaloa. Entonces, pues está lleno de aviones espías del Golfo de California. Entonces es un lío porque no hay ni radares en México para nada de eso. Déjame beneficiarme de tu vertiente económica, de tu especialidad en economía. Es decir, el tratado comercial, y lo entrecomillo, pareciera separarse de la situación de seguridad. Sin embargo, es estratégico, sobre todo con las tasas de crecimiento que traemos. Sin crecimiento no hay desarrollo, sin desarrollo no hay bienestar. ¿Tú ves que se va a llegar a un acuerdo en julio? Yo también soy de la convicción que ha expresado Raúl Benítez en el sentido de que nos estamos encaminando a 2 tratados duales. En el caso de México, creo que pocos advirtieron que el cambio de nombre de Tratado de Libre Comercio de América del Norte a Tratado México, Estados Unidos, Canadá, dejó de lado libre comercio y dejó de lado América del Norte. Ahora estamos hablando de otra cosa. Creo que el espacio económico que tú describes ha hecho una consolidación, ha vivido una consolidación muy importante. O sea, pasamos de la liberalización comercial a la producción compartida, y creo que ambas partes tendrán interés en preservar eso. A mí me gustaría ver mayores elementos de movilidad laboral regulada, pero dudo mucho que eso pueda avanzar, aunque es del interés de ambas partes. Ahora, creo que la parte de seguridad y de defensa que menciona Raúl Benítez, Canadá tiene el NORAD con Estados Unidos. Es decir, es un pacto de defensa que cubre, por cierto, el norte hasta el Ártico, y México no tiene eso. Es decir, hay un acuerdo Canadá-Estados Unidos de seguridad y de defensa que está vigente, que opera, y pues hay distintas propuestas en el sentido de que México tendría que avanzar hacia un acuerdo de seguridad, pero no ha habido todavía pasos significativos en ese sentido. Entonces, para retomar tu pregunta, creo que hay interés de ambas partes de conservar lo que ha funcionado, lo que ha operado. No en balde, México hoy es el mayor comprador de Estados Unidos y el mayor vendedor a Estados Unidos. Es decir, el retraimiento de China, por distintas razones, ha colocado a México en una posición crucial. Pero la parte comercial va a tener forzosamente que ser acompañada de otras partes que ya no nos gustan tanto ni nos entusiasman tanto, que son estándares comunes en materia de seguridad, en materia de seguridad regional. Y ahí la asimetría es tan fuerte que prácticamente estamos hablando de que las normas que pone sobre la mesa Estados Unidos te dicen: pues mira, había de 2 sopas, pero ya nada más queda de una. ¿Se puede? Es decir, ¿tú ves sintonía en la forma en que se está negociando la parte de la seguridad con la parte económico-comercial? Mira, yo más bien quisiera volver al tema estrictamente TEMEC comercial. Efectivamente, yo sí he escrito, Carlos, mucho del cambio filosófico conceptual que fue del TELECAN al TEMEC, que el TEMEC se convirtió en una suma de intereses nacionales, ya no de un concepto de integración regional y no de libre comercio. Ahora, yo creo que ahí también hubo un error de diagnóstico del gobierno, de decir, a ver, ¿cómo
Estados Unidos se dispara en el pie, se acaba con el TEMEC. Y nada más que a nosotros nos dispara a la cabeza. Ellos se disparan en el pie y a nosotros a la cabeza. Entonces, ¿cuáles son los escenarios con base en el capítulo 34 del TEMEC? Que lleguemos a julio y los 3 países digan, vamos a prorrogar el TEMEC por otros 16 años. Ya no solo al 2036, sino al 2050. Yo creo que ese escenario es muy poco probable y yo creo que es el escenario al que apostaba el gobierno de México al inicio. Wow. Y el empresariado mexicano, que también está un poco ciego ante lo que pasa en Estados Unidos. Segundo es que alguno de los miembros diga, me retiro del TEMEC. Ya lo ha anunciado Trump que lo puede hacer. No creo que lo vaya a hacer por la presión interna, por la política local, porque afectaría a varios estados que votan republicano y que sería un verdadero desastre, entre ellos Texas, que es el estado con el que tenemos mayor comercio, más de 220,000 millones de dólares al año. Pero es factible que diga, me retiro porque voy a firmar esos acuerdos bilaterales a los que se están refiriendo Carlos y Raúl. Y de hecho ya tengo avanzadas las negociaciones con Canadá. Y voy a dejar después a México. Un tercer escenario con base en el capítulo 34, que yo creo que es factible, es que diga, a ver, no lo voy a prorrogar y no me voy a retirar. Nada más que fíjate, México, tú no has cumplido con el tratado en todo esto. Hay un informe de Jamieson Greer y hay un informe también de la US Chamber of Commerce y del Society of the Americas, de la Sociedad de las Américas. Estados Unidos no ha cumplido con el tratado en varios temas, entre ellos con la imposición de aranceles, ni más ni menos. Pero listan 2 páginas de incumplimiento de Estados Unidos. Listan unas 4 páginas de incumplimiento de Canadá, 14 páginas de incumplimiento de México. En temas de aduanas, IVA, el IVA a los seguros, el tema de la fiscalización de los bancos. O sea, entonces Estados Unidos va a llegar y va a decir, a ver, México, pues yo no prolongo el TEMEC si tú no vas resolviendo todos estos temas. Y entonces nos van a tener con la espada de Damocles de la incertidumbre de decir, a ver, el año que entra nos volvemos a juntar, a ver en qué has avanzado. Eso sin contar otros temas que no hemos tocado, que es el propio daño que se ha hecho este gobierno con la reforma judicial, con la reforma al derecho de amparo, con la reforma de aduanas, ¿sí? Y ahora con la reforma electoral. Claro. Si bien a Trump el tema democracia y derechos humanos no le interesa mucho, al empresariado americano el Estado de Derecho sí que le interesa. Sí, claro. Porque entonces quiere tener certeza de que no le van a expropiar sus bienes, de que tiene el recurso del habeas corpus o derecho de amparo. Entonces yo veo la posibilidad en el marco del TEMEC que existe ahora, más allá de las negociaciones de seguridad y de migración, que no se va a prolongar el TEMEC en automático y que de aquí a que termine el gobierno de Trump vamos a tener la espada de Damocles de la incertidumbre y muy probablemente gane quien gane las elecciones en 2028 en Estados Unidos. Hasta el fin del gobierno de la presidenta Sheinbaum vamos a continuar con esa incertidumbre, afectando entonces la credibilidad del Estado de Derecho en México y las posibilidades de crecimiento y desarrollo en el país. Ahora, Raúl, después de la intervención en Venezuela, parecieran haberse radicalizado las amenazas hacia México, pero después vino el foco sobre Groenlandia. En la escala de las prioridades o de las distracciones de Donald Trump, ¿cuál es el asunto prioritario para él en esta perspectiva? México, Cuba, Dinamarca. Mira, Trump está obsesionado y enojado porque no le dieron el premio Nobel y ahora está hablando con el primer ministro de Noruega porque quiere su premio Nobel porque dice que pacificó 8 países, cosa que no es cierto. Y de ahí se va al gran conflicto que tiene con Dinamarca y otros 7 países europeos que se han solidarizado con ella, entre ellos Gran Bretaña, que no es europeo de la Unión Europea, pero sí es europeo geográfico. Entonces, está jugando con fuego porque si hace algo en Groenlandia o si se quiebra la OTAN
Rusia está feliz. El objetivo de Putin en Ucrania se logró, tronar a la OTAN. Entonces, está jugando con fuego. Ahora, si uno ve la Estrategia de Seguridad Nacional y la estrategia que se acaba de publicar del Departamento de Estado, que es de diciembre, ahí es otra cosa. Esa está firmada por Marco Rubio. Marco Rubio es muy distinto a Trump. Él es un político profesional, fue senador, está metido en todos, pero también tiene sus propias prioridades. Entonces, Marco Rubio dice, ¿para qué sacamos a Maduro si se sostiene Cuba como está? Porque México la apoya. Según los americanos, y eso es teoría de Marco Rubio, Cuba sobrevive por el petróleo mexicano, cosa que algo de razón tiene, porque Cuba está en una situación terriblemente difícil, hace mucho calor en la isla y solo hay azúcar, pollos y huevos. Pero los pollos y los huevos, la gente los tiene porque es lo único que distribuye el gobierno, con electricidad los tienes que tener en el refrigerador. Y si no hay electricidad, pasa hambre la gente. ¿Cuánto falta para que México deje de enviarle petróleo y le digan a Marcelo Ebrard, ¿sabes qué? Ya vete de regreso a México y no nos reunimos porque tu país acaba de mandar 2 barcos petroleros. Eso, falta muy poco para eso. Y México está desafiando a Cuba mandando barcos petroleros. Del tema del Golfo de México. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Estados Unidos, con sus radares, está piloteando, viendo todos los barcos que salen de todos los puertos del Golfo de México hasta Progreso, porque Progreso es un gran punto de comunicación con Cuba, cómo salen y los va siguiendo. Y en el momento en que detecta que un barco se va hacia el puerto de La Habana, lo registran, te lo reclamarán después y te van a decir, oye, maestro, espérate, eso no es libre comercio. El libre comercio es que te lo paguen. Si tú le das petróleo a Cuba, me parece muy bien que te lo pague, pero no te lo está pagando, tú lo estás regalando y tú estás soportando un gobierno que es enemigo mío. Entonces eso no es de amigos, entonces ¿para qué vamos a firmar un tratado de libre comercio? Que México le venda petróleo a Cuba si se lo paga, eso está perfecto, pero Cuba no está pagando el petróleo, entonces es solidaridad como Claudia Sheinbaum lo dijo hace como 15 días, es por nuestra tradición de política exterior, no es cierto. Porque ha habido gobiernos mexicanos de la época de la Revolución y la posrevolución, el de Díaz Ordaz, el de Zedillo, el de Fox y el de Calderón, que con Cuba nada, no le dieron nada. Entonces no es la tradición mexicana, es la tradición de algunos en el sistema político mexicano que creen que apoyar a Cuba es como defender el alma latinoamericana que ni existe o algo así. Hijo, a mí me cuesta pensar en que habría que suspender la entrega de petróleo. Habría que a Cuba. Bueno, ya usaste la palabra entrega, no venta. Sí, sobre la base, sí. Sí, sobre la base de lo que comentaba. Regalo. Es que efectivamente, ahí es otro de esos dilemas endemoniados en donde tienes que optar, donde tienes que decidir. Y cuál es la más alta prioridad, y en función de la más alta prioridad vas a decidir lo que quizá no es accesorio, porque también es muy importante, pero viene un poquito abajo de lo más importante. Entonces, por eso te digo, yo sí creo que los dilemas que tiene hoy enfrente el gobierno de México, ninguno de ellos es fácil. Ninguno. Pero digamos, no se puede suplir la estrategia con retórica. 1. Y 2, la defensa de la soberanía no quiere decir la impunidad de quienes están, como dice la embajadora, incurriendo en serios riesgos de seguridad nacional para México, y no porque lo diga Estados Unidos, sino porque ponen en riesgo la seguridad nacional mexicana, independientemente de que Washington lo señale y nos esté presionando por ello. Entonces creo que las condiciones que hay hoy en el segundo mandato de Trump, distintas de las que hubo en el primero, en 20 de enero de 2026, van a obligar al gobierno de México a tomar decisiones en todos estos ámbitos. Todas las decisiones son costosas, todas son riesgosas, todas son difíciles, pero lo que no podría ocurrir es simplemente irnos ahí sin tomar decisiones. Ya dijimos que vamos a tratar de resistir, de esperar a ver qué pasa adentro de Estados Unidos
en la elección intermedia, pero eso no quiere decir inacción, eso no quiere decir inmovilidad, Sí, no. Eso no quiere decir pasividad. Y la tarea principal, y aquí sí, como en otras cosas que se han dicho aquí, creo que la embajadora tiene toda la razón de decir, la tarea principal es interna. Sí. Nosotros tenemos muchas tareas internas que no hemos hecho y nos cuestan caro afuera porque nos colocamos nosotros mismos en la situación de decir, a ver qué tanto presiona Estados Unidos. Qué cosa. Se me vino el tiempo encima. Les ruego en un minuto las conclusiones. Arranco como empecé. Marta, ¿qué sigue? Lo que sigue es lo que acaba de decir Carlos. Si no fortalecemos internamente nuestras políticas de seguridad, si continuamos regalando el petróleo a Cuba cuando Pemex está quebrado, ya olvídate si Estados Unidos nos presiona o no. Si no se abre la presidenta a un diálogo serio con la oposición, si no deja a un lado una reforma electoral que va a acabar con la oposición y con los progresos de los últimos 40 años en materia electoral y política, entonces sí nos estamos disparando en el pie. Y entonces nuestra posición de negociación con Estados Unidos va a ser más vulnerable que nunca. Raúl. Mira, bueno, se habla de la gente más conocedora de lo que está pasando en el Estado mexicano, resalta todo esto, pero de una forma diferente. Hay que profesionalizar el Estado y limpiar el aparato del Estado. En un sentido democrático, porque como dicen por ahí, con todas estas reformas, pues ya solo va a haber un partido. Y esa estrategia de un partido no le gusta ni a Europa ni a Estados Unidos. Europa nunca estuvo contento con Morena y las peleas con España y Austria y todo eso fueron terribles, porque solo congelaron a México. El Tratado de Libre Comercio, Brasil sin tratados de libre comercio crece 3% y tiene inversiones de todo el mundo. Y no necesita tratados de libre comercio. China no tiene firmado ningún tratado de libre comercio con nadie y exporta a todo el mundo cosas. Entonces, es obsesionarnos también en un instrumento que se ha gastado. Pero del área de seguridad hay que ser mucho más serios, mucho más profesionales y no hay que jugar a esto de que solo matar sicarios en la calle es lo que nos da garantías con estadísticas. Quieren también narcopolíticos y quieren también empresarios. Carlos, tu conclusión. Un minuto. Pues yo creo, René, que México no tiene buenas opciones o buenas condiciones de negociar hacia afuera si se cierra hacia adentro. Es decir, es una pésima receta en este momento que las tensiones con Estados Unidos son tan fuertes y creciendo, optar por la cerrazón política, optar por la cerrazón del régimen y decir, aquí nomás mis chicharrones truenan y vamos a consolidar un partido de Estado que por supuesto no es representativo del conjunto de la sociedad mexicana. Y eso de nuevo, no porque lo diga o no lo diga Estados Unidos, sino tú necesitas abrirte al conjunto de la sociedad mexicana, a todas las... México sigue siendo una sociedad diversa y plural. Entonces tú no puedes negociar hacia afuera solamente en función de los intereses de un partido político. Así es. Muy bien. Pues yo les agradezco muchísimo. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.